Bueno, pues no sé, o sea, hay gente a la que conozco en la sala, sí sé que conocéis VCF y sé que gestionáis VCF. Del resto de usuarios, del resto del grupo de usuarios que tenemos aquí, ¿cuántos conocéis VCF o administráis o diseñáis o trabajáis con VCF o vendéis VCF? Dejadme comentarios en el chat, veo que hay algunos comentarios. Gente que está llegando a VCF, ¿de acuerdo? Pues eso, hay gente que trabaja de temas de SX estándar a VCF, al final es un poco el roadmap que nosotros desde Broadcom proponemos para todos y cada uno de los clientes que tenemos. Al final, las licencias como tal de SX van a dejar de existir y única y exclusivamente, y sobre todo con versiones ya 9 es uno de los grandes cambios que hay, ¿de acuerdo? Todo el tema del licenciamiento, el reporting de licenciamiento y demás. Eso da para otra sesión y aquí lanzo el guante para la gente del BIMAG por si quiere organizarla. Bueno, el resto de usuarios que han escrito, pues eso, a lo mejor no tienen ahora, pero la idea es ir. Entiendo que quien más y quien menos trabaja habitualmente con VMware, conoce VMware, conoce los SX y cómo cambia el paradigma. En este sentido, a aquellos que todavía no han trabajado con VCF y que en algún momento puede ser que trabaje, como en muchos de los casos, la presentación va sobre mejoras que tiene VCF 9 con respecto a versiones anteriores de VCF, la 5.2, que es de facto el estándar actual de VCF, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues VCF 9 todavía se encuentra quizá en una versión 0, 0.9.0.1, me parece que es la última versión. Bueno, pues como digo, dos pilares principales en la sesión de hoy. El primero de ellos es la parte de VCF 9. En la segunda me centraré más sobre todo en la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos una horita, yo espero terminar como para -10 o por ahí, para que haya un turno de ruegos y preguntas. Y, y bueno, pues ya está. Em, bueno, primero de todo me presento, aunque muchos, por lo que veo aquí, muchos me conocéis ya. Mi nombre es Mario Pesini, soy Technical Adoption Manager, trabajo en Broadcom desde 2019, antiguamente era VMware, ahora es VMware by Broadcom, trabajo desde febrero de 2019, ¿de acuerdo? Con lo que, bueno, pues primeros del año que viene haré 7 años, 8 años ya, 7 años para trabajando aquí en VMware. Mi rol o mi organización es la de Technical Adoption Manager y trabajo principalmente con clientes a nivel de seguridad. ¿De acuerdo? Mis principales clientes están todos en el sector de ámbito de defensa y la seguridad, ¿vale? De hecho, muchos están aquí. De hecho, me preocupa saber quién está ahora administrando los entornos con tanta gente aquí atendiendo a nada. Ya me contaréis. Bueno, dicho esto, la idea es hablar de dos pilares, VCF 9 y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o nuestro enfoque desde la parte de inteligencia artificial, siempre desde un punto de vista de infraestructura, que al final es un poco lo que nos dedicamos nosotros. He visto que tenemos efectivamente clientes o tenemos usuarios que ya tienen una administración o un tiempo de administración y gestión con VCF y por tanto conocen todos los intríngulis y todas las características. Y creo que también tenemos bastantes usuarios que no están a día de hoy en VCF, pero que quieren ir. Sin más adelanto, hay tres partes en las cuales yo me voy a centrar, ¿de acuerdo? La primera es los tres puntos importantes, que es la parte de modernización de la infraestructura, y ahí nos vamos a centrar básicamente en todo lo que es la parte nueva de VCF 9. Es decir, qué ventajas y qué cosas nuevas son las que va a aportar VCF con respecto a versiones anteriores de VCF, ¿de acuerdo? Versiones 5.2, etcétera, ¿de acuerdo? Ya veremos que hay quizá un cambio bastante grande, quizá en el paradigma o en el enfoque que actualmente reciben eh, aplicaciones que actualmente tenemos instaladas, ¿de acuerdo? Reciben un enfoque nuevo en todo lo que es la parte de VCF 9. Veremos toda la parte de cloud y aquí pues veremos un poquito de Kubernetes, de todo lo que es la parte de
como pues el VMware Supervisor. Sabéis que a partir de hace, bueno, hace ya en versiones 8, 7, 8, pues ya éramos capaces de, según como quisiéramos, podíamos hacer que el SX se transformara, como si dijéramos, en un supervisor y además pudiéramos ejecutar Kubernetes igual que ejecutábamos, o clústeres de Kubernetes, igual que ejecutábamos clústeres de máquinas virtuales. Y luego, pues toda la parte de seguridad y de protección. Y aquí veremos todo lo que tiene que ver o cómo ha ido evolucionando, y si nos da tiempo, ¿de acuerdo? Porque no es el foco de la sesión, cómo ha ido evolucionando todo lo que es el famoso Site Recovery Manager que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Que ahora es el Live Recovery. Sin ir más lejos, empezamos con la parte de modernización, ¿vale? Lo primero que vamos a ver en la parte de modernización es las distintas maneras que tenemos nosotros de desplegar o las distintas maneras que nosotros proponemos para desplegar toda la parte de VCF. Eh, en el desarrollo de VCF 9, una de las respuestas o una de las preguntas que nos hicimos es, tenemos un montón de personas o un montón de clientes que quieren ir a VCF 9. Ese montón de clientes que quieren ir a VCF 9, el primer problema que se encuentran es el propio VCF, ¿de acuerdo? Y lo que es la implantación del VCF era un proceso quizá bastante complicado y no al alcance de cualquier perfil técnico, por decirlo de alguna manera, con lo que en muchos casos esos clientes necesitaban sí o sí la intervención de los servicios profesionales de VMware, tanto para la parte de los diseños, como la parte de la implantación, como la parte de, acordaros que, bueno, pues teníamos que ejecutar un Excel, un workbook, aquellos que no sé si vosotros habéis trabajado con esta parte de implantación de VCF 9 o de VCF en general, pero había que un workbook de Excel. Ese workbook se le daba al famoso Cloud Builder. El Cloud Builder era una virtual appliance que a través de ese workbook o de este workbook, pues lo que hacía era ejecutar y desplegaba el workload, el management workload domain. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya se podían ir agrandando en workload domains y a partir de ahí ya podías ir creciendo y podías administrar tu plataforma sin ningún tipo de problema. La otra opción era hacer un JSON mucho más elaborado, que bueno, pues de alguna manera era mucho más difícil. A partir de ahora, eh, el Cloud Builder como tal no existe, ya deja de existir y utilizamos una appliance que es el VCF Installer, ¿de acuerdo? Este VCF Installer me va a permitir la posibilidad de desplegar per se de una manera mucho más sencilla el Big Cloud Foundation en versión 9 y además me va a permitir la posibilidad de eh, realizar eh, el bulk. Yo lo llamaba bulk, pero ya no es bulk, ¿de acuerdo? Me va a permitir la posibilidad incluso en según qué ocasiones importar aquellos entornos de vSphere eh, que tenemos actualmente existentes en nuestro entorno. Es decir, tenemos VCF 9, yo quiero mi VCF 9 con mi workload domain de management, lo quiero alimentar con nuevas instancias de Virtual Center que pudiera tener anteriormente y a partir de ahí, efectivamente, cierto, con sus limitaciones, cierto, con una serie de líneas rojas y de tips que habrá que tener en cuenta en el momento en el que queráis hacer ese tipo de importación, pero desde el VCF Installer se va a poder realizar. Eh, Dentro de ese Virtual Appliance de su VCF Installer, voy a poder elegir, ¿de acuerdo? Varios puntos. El primero de ellos es de dónde voy a sacar los binarios. Puedo hacerlo de manera online o si tengo un entorno seguro, pues podré hacerlo de manera offline. El offline de pod lo que me hace es descargar el paquete dentro de a un proxy, ¿de acuerdo? Parecido al que podíamos utilizar en el Update Manager o cualquier otro repositorio intermedio que me permitiera hacer la importación de los binarios dentro del el Big Foundation Installer y a partir de ahí poder instalar el workload domain. En caso de que sea online, directamente puedo coger y es el propio eh, Cloud Foundation Installer el que a partir de ese wizard, el que me permite la posibilidad de traer los, los binarios. Como hemos dicho y como hemos resaltado, ya no necesitamos ese JSON, ya no necesitamos ese workbook. A partir de ahora es no voy a decir que sea un siguiente, pero sí que es verdad que es un asistente de instalación el que nos va a ir conduciendo por todos los pasos de instalación que necesitamos tener. Nos va a permitir la posibilidad de elegir topología y en este punto es el que hemos visto, el que hemos comentado anteriormente. Voy a poder elegir si quiero crear un nuevo fleet, que ya veremos que es un nuevo concepto que sale dentro de VCF 9
Eh, o si quiero importar algún otro componente, algún otro entorno de SX o algún otro entorno de Virtual Center que tenga anteriormente. ¿De acuerdo? Se despliegan los nuevos componentes o se despliegan todos los componentes necesarios. ¿De acuerdo? En caso de que yo quiera desplegar una nueva instancia, un nuevo fleet de VCF, evidentemente se instalarán todos los componentes. En caso de que lo que quiera es traerme eh, un entorno eh, existente, eh, habrá una serie de herramientas que lo mismo no tienen por qué instalarse, pero habrá otras que sí se instalan. Por ejemplo, el NSX. El NSX se va a instalar sí o sí en cada uno de los entornos que yo importe a nuestro nuevo VCF, ¿de acuerdo? Y luego me va a dar la posibilidad de optar entre si quiero un modo simple con un solo nodo o un nodo de alta o multinodo para tener las soluciones en alta disponibilidad. En ese caso, tanto para NSX como para Automation o para Operation, se desplegarán tres nodos distintos, ¿de acuerdo? Con el objeto de tener un multinodo y tener esa alta disponibilidad. Otros puntos que tenemos a partir de VCF Installer, pues desplegar, como hemos dicho, nuevos eh, fleets o nuevas instancias de Cloud Foundation, como puede ser en este caso. A partir de ahí, yo despliego mi VMware Cloud Foundation, ¿de acuerdo? Con su automation, con su operation, las clusters, los NSX y demás. Y ahí tengo mi Workload Domain de Management, el cual a partir de ahí va a empezar a trabajar y va a empezar a poder crecer, ¿de acuerdo? En caso de que yo quiera traerme algo existente, pues igual tengo mi parte de vSphere Operation, mi parte de vSphere con mi Virtual Center y un entorno existente, y a partir de ahí lo que hago es convertirlo en un fleet, ¿de acuerdo? El punto importante aquí quizá, pues que no necesitamos. Con VCF9 desaparece la eh, obligatoriedad de tener la vSAN dentro del clúster de management o dentro del Workload Domain de Management, ¿de acuerdo? Ahora podemos utilizar el Workload Domain de Management tanto si tengo eh, vSAN como si no la tengo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, y ya veremos más adelante, también podemos hacerlo a través de la parte de operations, ¿vale? Es decir, también vamos a poder traer o importar nuevos entornos existentes de vSphere, también con la parte de operations, ¿de acuerdo? Directamente, pues un clic, puedo irme directamente, añadir nuevo workload domain, a partir del workload domain, mm, de mi workload domain de management, puedo añadir nuevo workload domain a través de entornos eh, existentes de vSphere que me van a permitir la posibilidad de hacer crecer mi entorno. Evidentemente, en el momento en el que yo convierto un entorno existente de vSphere en un workload domain de producción o de pre o de lo que sea dentro de mi entorno, dentro de mi fleet de VCF, aquellas eh, entornos o aquellas soluciones que no tenemos dentro de nuestro vSphere, nuestro entorno actual de vSphere, pues serán instaladas, ¿de acuerdo? No hablo tanto de vSAN, pero sí de la parte de NSX. Como digo, se puede hacer directamente o bien desde el VCF installer o VCF instalador de VCF o de la virtual app del instalador de VCF y también desde la parte de VCF Operation, ¿de acuerdo? Puedo importar entornos. No solo voy a necesitar o voy a tener la posibilidad de importar entornos de Virtual Center o de vSphere existentes dentro de un entorno de VCF, con diferentes configuraciones de vSphere, de vSAN o de NSX, ¿de acuerdo? Hay que ir viendo, repito, para hacer ese tipo de importaciones, tanto a través de VCF Installer como de la parte de Operation, vamos a necesitar ver exactamente qué requerimientos o qué topologías, tanto de red como de almacenamiento, tienen nuestros entornos, para ver si efectivamente se puede o es importable o no es realmente importable, ¿de acuerdo? La otra parte que vamos a utilizar Operations es también para poder gestionar toda la parte y escalamiento de todo lo que es la parte de la infraestructura virtual, ¿de acuerdo? Yo puedo meter a través del servidor de Virtual Center un montón de servidores SX dentro de lo que es la parte de comisión de host. Sabéis que si yo quiero hacer grande cualquier tipo de workload domain, necesito tener hosts ya directamente comisionados dentro de la plataforma del SDC Manager para que este SDC Manager sepa perfectamente con qué host puede o no contar.
Y a partir de ahí, dependiendo un poquito de qué es lo que quiero realizar dentro de cada uno de mis workload domain, voy a poder hacerlo o bien del VCF installer o bien directamente desde la parte del operations, ¿vale? Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Si yo quiero directamente eh, asignar distintos clusters o distintos o agrandar la capacidad de hardware que tiene dentro de un workload domain, pues lo puedo hacer directamente desde el vSphere Client, sin necesidad de tener que irme al Operation o sin necesidad de tenerme que irme al VCF Installer, ¿de acuerdo? Directamente desde el vSphere Client voy a poder hacerlo sin ningún problema. En caso de que yo quiera generar un nuevo workload domain, lo puedo hacer o bien desde VCF Operations o bien directamente utilizando el VCS Installer, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos nos puede valer. Y seguimos utilizando el SDC Manager para todo lo que es la parte de los workflows de los días siguientes. Eh, en resumen, y de esta primera parte, y disculpar que vaya un poco rápido porque si no nos va a dar tiempo a darlo todo, la idea es que hemos mejorado, o la idea ha sido mejorar todos los caminos necesarios para poder instalar y poder llegar a un punto operativo en nuestra plataforma de VCF 9, ¿vale? Simplificando todo lo que es la parte de instalación de cero y mejorando también en mucho la importación de entornos de vSphere existentes que pudiéramos tener, ¿de acuerdo? Así como la gestión hardware y el escalado que podamos tener dentro de nuestro entorno de VCF, a través de vSphere Client, a través de Operation y a través del VCF Installer. Para la parte de infraestructura hay cuatro grandes bloques. Uno es toda la parte de compute, otro es la parte de almacenamiento, otro es la parte de networking y luego ya está toda la parte del fleet management o todo lo que es la parte de operations, ¿vale? Vamos a ir viendo esos cuatro puntos quizá un poquito rápido, ¿de acuerdo? Ahí están listados los puntos importantes que nosotros o los puntos de mejora que nosotros tenemos con respecto a versiones anteriores, ¿de acuerdo? El primero de ellos es que vamos a poder o permitimos ya el mezclar vendedores de hardware dentro de un mismo clúster o dentro de un mismo workload domain. Es decir, voy a poder mezclar hasta cuatro fabricantes de hardware diferentes. Vamos a poder coger los distintos imágenes específicas de cada uno de los del hardware, vamos a poder llegar a hacer una común y a partir de ahí tener mezclados dentro del mismo workload domain diferentes vendedores de hardware. Esto antes era una práctica que no está recomendada y ahora está sin problema soportada, ¿de acuerdo? Toda la optimización de memoria con NVMe. Esto significa que lo que vamos a ser capaces es coger y reservar una capacidad de discos NVMe, que son discos súper rápidos para aquellos que los conozcan, y utilizarla como segundo taller de memoria, ¿vale? De manera que vamos a poder agrandar la capacidad de memoria o de almacenaje rápido, ¿de acuerdo? Que puedan tener nuestras máquinas virtuales y así mejorar el ratio de máquina virtual por CPU virtual o por servidor físico y por tanto mejorar los costes que pudiéramos tener. Vamos a ver, y esto lo veremos un poquito más adelante, Vale, configurar una toda la pregunta. parte de GPUs, ¿de acuerdo? De virtual GPUs y de perfiles de GPU, de manera que me vaya a permitir la posibilidad de tener un uso mucho más óptimo de los recursos de GPU que tenemos en cada uno de los servidores. Y esto enganchará muy, muy, muy rápido con todo lo que es la parte de inteligencia artificial que tenemos en la segunda parte de la sesión. Por supuesto, toda la parte de reservas, todo lo que tiene que ver con respecto a la gestión de GPUs mejora con respecto a versiones anteriores, ¿de acuerdo? Todo lo que es la parte del Live Patch por SX, que era una technical preview que teníamos en versiones anteriores, y ahora sí se puede hacer, y ya está perfectamente soportado y es GA para todos, y luego todo lo que es la parte del Virtual Hardware versión 22, con unos nuevos límites para máquinas virtuales en cuanto al hardware virtual. Es decir, límites superiores a nivel de CPU, límites superiores a nivel de memoria, etcétera. Eh, Son datos que, bueno, pues en principio hace mucho que esa versión de hardware esos límites están muy por encima del uso normal que hacen las aplicaciones en nuestros entornos y por tanto quizá no sea tanto un punto de foco o un punto de atención tan importante como puede ser tanto la parte de las GPUs como por ejemplo puede ser toda la parte del segundo taller de memoria que nos permite el uso óptimo de los servidores físicos. Aparte de almacenamiento, pues en la parte del almacenamiento, un punto importante es, como conocéis, hay dos tipos de arquitectura de vSAN. Dentro de la parte de vSAN hay arquitecturas OSA, que es Original Storage Architecture, o la parte ESA, ¿de acuerdo? Que es el Storage Architecture. Ese ESA
La diferencia, o la gran diferencia es que en la ESA todos los discos son NVMe. Todos los discos son discos rápidos, ¿de acuerdo? Con lo que en principio ya no tenemos que tener grupos de discos, con lo que en principio ya no tenemos que tener discos de caché, con lo que en principio ya todos los discos son planos y por tanto eso, todos los discos funcionan a una velocidad muy rápida y eso nos permite la posibilidad de habilitar toda la parte de duplicación a nivel de clúster sin necesidad de perjudicar, ¿de acuerdo? Lo que sería el rendimiento, la latencia o las actividades propias de la vSAN, ¿de acuerdo? Luego tenemos todo el separación del Ma- tráfico del clúster de vSAN. ¿Sí? Mario, ¿Alguna pregunta? sí, sí, una pregunta tipo arquitectura, ¿no? ¿Cuál es el requisito por redes? 25 gigas, 25 40 gigas. gigas sería. Yo creo que sí, yo creo que sería 25 gigas. Hasta ahora con la vSAN, evidentemente, por supuesto, un tráfico de red separado, ¿de acuerdo? Toda la parte de almacenamiento, bien a través de VLANes o bien a través de componentes electrónicos o de electrónica completamente separada, ese sería lo ideal. Y ya si tienes Sí, enlaces 25 gigas, pues ya sería fenomenal. Evidentemente creo que el requisito mínimo es de 10 gigas. Eso eh, no cambia. Sí es verdad que funcionan los discos, pero luego además, y aquí voy a hablar y voy a introducir la nueva funcionalidad, ¿de acuerdo? Ahora somos capaces de separar en distintas VNICs el tráfico de trabajo interno del clúster de vSAN del tráfico externo. Como sabéis, al final yo tengo un clúster de vSAN, que es un almacenamiento que puedo presentar a otros servidores SX. El mismo servidor SX o incluso otros servidores SX que están dentro del mismo clúster. O incluso, como hemos visto, todo lo que es la parte de el vSAN File Services, que es la capacidad de que la vSAN tiene para poder dar almacenamiento a entidades externas, a un vSphere o a máquina virtual o cualquiera de ellos, es decir, servidor de archivos. A partir de ahí, eh, ese tráfico de red puede separarse. Tráficos de duplicación, de encriptación, de reconstrucción, de replicación del dato, de los bloques que tiene cada uno de los estos, pueden ir completamente separados o pueden ir en una VNIC distinta a la que, por ejemplo, podrían ir aquellos tráficos de datos que se presentan hacia afuera. ¿De acuerdo? En ese sentido, creo que los mínimos serían de 10 gigas, pero lo recomendable sí que es verdad que es superior. ¿De acuerdo? sí, 25 gigas. si está a punto de comprar nuevo hardware, ¿recomendaciones ir para 40 directamente o...? Hombre, en estos casos, cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Y también dependerá un poco de los datos que vayas a mover. Si puedes ir a 40, si no 25, puede ser una buena opción. Ok, gracias. ¿Vale? Pero quizás sea más importante, sí que es verdad que el Canuto tiene su importancia, sí que es verdad que una buena arquitectura de esta vSAN quizás sea lo que marque la diferencia, ¿de acuerdo? A nivel de networking también hay unos cambios significativos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de introducir. Antes teníamos los NSX Project, que a nivel de SDC Manager podíamos tener como son los VPC Clouds, y ahora esos VPCs ya están en GEA, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que es un concepto que viene de la 5.2, es un concepto que varía de alguna manera en la 9. Es perfectamente upgradeable y es perfectamente compatible. Sí que es verdad que tiene alguna serie de topics nuevos y nuevas funcionalidades que me van a permitir o me van a abrir una serie de caminos, ¿de acuerdo? A partir de estos VPCs ya no están en SDC Manager, se pueden consumir directamente desde el servidor de Virtual Center o desde la parte de automation, ¿de acuerdo? Y luego que me permite la posibilidad de eh, conectar esos VPCs de una manera eh, dependiendo un poquito de la topología de red que yo quiera tener o de lo que yo vaya a tener, pues me permite la posibilidad de bien conectar esos VPCs de manera centralizada a la red física o bien directamente cada uno de esos VPCs tendrá su propio gateway. En base a eso, eh, aparece ese nuevo punto o ese nuevo objeto que es el Transit Gateway que teníamos anteriormente y bien, puedo coger ese Transit Gateway que puedo hacer de T0 y de Transit Gateway al mismo tiempo o bien puedo separarlos en caso de que quiera tenerlo centralizado. Y luego lo último, pues toda la parte del High Performance Switches, ¿de acuerdo? Acordaros que nosotros teníamos unos switches distribuidos, esos switches distribuidos mejoraron cuando esos switches distribuidos les dábamos capacidad y eran switches distribuidos, pero que pertenecían a NSX, pues ahora tenemos un nuevo tipo de switch distribuido, que es el LDP,
que me permite la posibilidad de mejorar toda la parte del rendimiento del switching. Pasamos ahora a toda la parte de operations, ¿de acuerdo? Dentro de la parte de operations hay un punto que yo quiero tener muy claro, porque el operation es una parte que cambia completamente con respecto a versiones anteriores. Antes nosotros teníamos el operation como tal eh, formaba parte de nuestro VCF o nuestro área, o vRealize, el conocido anteriormente como vRealize. Yo tengo mis servidores X, mis servidores de Virtual Center y luego tengo ad hoc o tengo de manera adyacente pues un montón de herramientas que me permiten o me dan o me mejoran la gestión, la automatización y me gestionan todo lo que es la gobernanza de mi entorno de vSphere. Eh, una de esas herramientas que me mejoraban la gobernanza era toda la parte del vSphere Operations, ¿de acuerdo? Primero fue el vCenter Operation, luego el VCF, el vRealize Operation, luego el Area Operation y ahora el VCF Operation, ¿vale? El VCF Operation cambia bastante con la versión 9, ¿de acuerdo? Ya no es una appliance aparte, sino que es eh, una parte fundamental dentro de a la parte que al igual que la automation, ¿de acuerdo? Ya no existe un deployment de VCF sin automation o un deployment de VCF sin operation. Son partes fundamentales del nuevo deployment de VCF en versiones 9. De hecho, sobre el operation lo que hace es recaer todas las funcionalidades que teníamos anteriormente, más eh, otras funcionalidades que hemos heredado de otras herramientas que estábamos. ¿De acuerdo? Acordaros que anteriormente, cuando teníamos toda la parte de. Queríamos utilizar la red, pues teníamos el vRealize Network Insight, o el Area Network Insight, o el Area Operation for Networks. Queríamos monitorizar los logs, pues teníamos el Area for Net, o el for Logs, o el Log Insight, o ha ido cambiando de nombres una y otra vez. ¿De acuerdo? O toda la parte del Bits and Health que teníamos. Evidentemente, todo ese tipo de operativas, todo ese tipo de monetización, todo ese tipo de operación entra ahora en VCF Operation. De hecho, una de las patas que va a tener VCF Operation es una pata muy mejorada de todo lo que es la operatividad y de todo lo que es la monetización que tienen en la parte de VCF. No solo porque se integran herramientas que había exteriores, sino porque además te va a dar la posibilidad de mejorar con toda la parte del área Skyline. No sé si conocéis el área Skyline, sé que algunos sí lo conocéis, pero todas las capacidades que área Skyline teníamos anteriormente, pues vienen ya también involucradas o metidas dentro de la parte de Operations. Con lo que al final, desde la pata de Operations, de VCF Operations, voy a tener una visibilidad interna de networking, de almacenamiento, de cómputo, incluso voy a tener capacidades de billing, ¿de acuerdo? Capacidades de eh, generación de costes, ¿de acuerdo? La otra parte importante que tiene el VCF Operation es toda la parte de gestión del fleet. Y aquí veréis que hay muchísimas operaciones que antes se hacían en el SDC Manager y que ahora ya no se hacen en el SDC Manager, ¿de acuerdo? Donde la gente está, donde el cliente vive habitualmente, vive en Operations, no vive en el SDC Manager. Y de hecho, el SDC Manager de alguna manera lo que hacía era quizá complicar la operativa diaria de los entornos de VCF. La idea es cada vez ir quitándole menos peso. Sigue estando para toda la parte de gestión y todo lo que tiene que ver con la parte de cada uno de los fleets, ¿de acuerdo? Y dentro del Workload Domain siempre va a haber un SDC Manager, de momento sí, pero quizá en el roadmap está que vaya desapareciendo. Eh, Toda la parte del Fleet Management, toda la parte de gestión de instancias de VCF, pues tienes toda la parte de identificación, acceso. El Identity Manager también es una de las partes que cambia. Ahora ya es una base de datos que se puede integrar de una manera mucho más fácil con soluciones de terceros y que además va a cubrir toda la suite de VCF, Virtual Center, SX, absolutamente todo. Toda la gestión de certificados, toda la gestión de password. Para aquellos que no tengáis VCF, debéis saber que la gestión de password en VCF es algo bastante importante. Rotación de contraseñas, etcétera. Cualquiera de las personas que han administrado VCF y están aquí presentes saben que el modificar las contraseñas pues es un trabajo arduo. Toda la parte de gestión de gestión management y toda la parte del Lifecycle Manager, ¿de acuerdo? Todo lo que teníamos antes, el VLCM, que era el Virtualized Lifecycle Manager, que me permitía la posibilidad de gestionar toda la plataforma o el ciclo de vida de toda la plataforma, pues eso también entra ahora en la parte de automation, ¿vale? La parte de operations y ahora pasamos a la otra parte importante dentro de cada uno de esos fleets, ¿de acuerdo? O dentro de cada una de esas instancias. Siempre va a haber, y esto es importante que tengamos claros, siempre va a haber una parte
de automation y otra parte de operation en cada una de las instancias de VCF, ¿de acuerdo? No existe de alguna manera la posibilidad ahora de no instalarlo o de no tenerlos, ¿de acuerdo? Siempre va a haber uno, ¿de acuerdo? Incluso podemos compartir nuestras plataformas de VCF Automation y de Operation entre distintos workload domains, con distintos SDC managers, entre distintos sites, siempre y cuando sean dentro del mismo fleet, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En la parte de automation hay que tener muy en cuenta que cambia un poquito, eh, será una de las herramientas que más se optimice y cambia un poquito lo que viene siendo el propio automation, ¿de acuerdo? A día de hoy es una herramienta que va a estar mucho más pensada para todo lo que es la parte de gestión de tenant. Ahora sí, toda la parte del automation va a ser multi-tenancy. Vamos a ser muchísimo más estrictos a la hora de esa gestión y va a estar mucho, mucho, mucho más enfocada a todo lo que es asimilarse mucho a lo que sería una gobernanza muy similar a la parte de la cloud, ¿de acuerdo? Gestión de aplicación de los blueprints. Los blueprints son las plantillas que nosotros utilizamos para luego aplicar servicios. Es como si dijéramos, no sé si, corregidme los que estáis aquí y tenéis más conocimiento de estos, podríamos decir que los blueprints son el molde que nosotros utilizamos para luego ir desplegando servicios. Yo diseño un servicio en base a un blueprint y a partir de ahí lo puedo aplicar. Evidentemente, si queremos tener una gobernanza o un nivel de gobernanza mucho más parecido a la cloud, toda la parte de los blueprints, podemos o deberíamos poder tener muy fácil la posibilidad de desplegar entornos de aplicaciones tradicionales, aplicaciones con Kubernetes o incluso eh, aplicaciones o grupos de aplicaciones que compongan un entorno de inteligencia artificial, como veremos más adelante. Y luego todo lo que es la parte de experiencia de usuario, ¿de acuerdo? No solo en toda la parte de catálogo de servicios, sino algo mucho más intuitivo, ¿de acuerdo? Algo que sea realmente eh, que nos haga aparecernos en lo que de una manera mucho más fiable y mucho más fidedigna a lo que viene siendo un entorno cloud realmente, ¿de acuerdo? Por dentro las tecnologías las tenemos, necesitamos que ahora, además, el portal de servicio, es decir, todo, tanto la gestión de inquilinos como la gestión de la gobernanza de los blueprints y demás, como toda la parte del usuario, de la experiencia de usuario que se acerca al automation a pedir servicios de IT cualquiera, pues sea lo más real posible o lo más parecida a una cloud tal y como la conocemos a día de hoy. Seguimos para Bingo y vamos con el segundo bloque, ¿de acuerdo? De este primer bloque que hemos visto, acordaros un poquito de los tips o los principales tips que hemos visto, que yo sé que voy quizá un poco rápido, que hemos mejorado toda la parte de instalación y puesta en marcha de VCF, tanto desde una aplicación o una instalación desde cero de VCF. Hemos cambiado el Big Cloud Builder por la parte del VCF Installer. Eh, Mucho más sencillo, ya es una guía, un asistente que me va a conducir por todo lo que es la implantación desde cero de ese entorno o ese fleet de VCF, pero también hemos mejorado eh, la importación de nuevas funcionalidades o de nuevos mm, de entornos de vSphere existentes para como workload domains a mi entorno de VCF. Es decir, despliego un VCF desde cero con mi VCF installer y a partir de ahí luego puedo importar entornos existentes de vSphere, ¿de acuerdo? Convirtiéndolos en bien en workload domain. Y lo puedo hacer, como hemos dicho, desde el VCF installer o bien desde la parte de operations. Evidentemente, y lo hemos repetido un par de veces, hay que tener bien claro, porque sí es verdad que hemos abierto el abanico y ahora hay muchas más topologías, tanto a nivel de almacenamiento como de redes, como de versiones que somos capaces de importar a un workload domain de VCF, pero hay que ver bien exactamente cuál es la topología y si realmente encaja o no encaja, porque es algo que efectivamente tiene sus líneas rojas, por decirlo de alguna manera. Hemos visto mejoras en la parte del cómputo, el poder mezclar distintos tipos de fabricante, el poder hacer el segundo taller de memoria con los discos, nuevas versiones de hardware virtual. Hemos visto nuevas capacidades a nivel de almacenamiento con
esa nueva arquitectura que nos da mejor rendimiento, la arquitectura esa de vSAN, que me permite pues no solo la posibilidad de mejorar el rendimiento en entornos de duplicación o de encriptación, sino que además me permite nuevas topologías de red con un tráfico separado, interno del clúster y externo del clúster. Y se han mejorado también toda la parte de compartición de servicios o los servicios de la compartición de archivos de la parte de vSAN. Antes se permitían una serie de recursos compartidos y ahora esos recursos se han mejorado. A nivel de networking también hemos mejorado con la introducción de eh, los VPCs, ¿de acuerdo? De las Virtual Private Cloud, que son completamente o son entornos de red completamente separados. También se ha dotado VCF9 de una gestión mucho más inteligente a nivel de permisos y roles de permiso de esos VCFs, de esos Virtual Private Cloud, VPCs, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, con esta nueva gestión inteligente, pues también la posibilidad de distintas topologías, de optar por distintas topologías en cuanto a la conectividad a la red. Eh, Luego ya hemos pasado a todo lo que tiene que ver con la parte del operation, que hemos visto que la operation se divide en dos puntos importantes. Muchas de las tareas del fleet management o de gestión de la instancia de VCF que antes residían en SC Manager, como password, certificados, control de identidades, etcétera. Todo lo que es la parte de la cycle, de la gestión del ciclo de vida, que era en Operation, y luego la parte de Operation que también se ha visto mejorada, ¿de acuerdo? Porque tenemos nuevas capacidades que antes residían en otras herramientas, como el Log Insight, como el Network Insight, como el Skyline, que ahora todos residen dentro de ese nuevo Operation, quizá más potente. A nivel de Operation o a nivel de Automation, eh, lo bueno que hemos hecho es que ahora sí, somos multi-tenancy, ¿de acuerdo? Con una gestión mucho más coherente de todo lo que es la parte de los inquilinos que tenemos ahora mismo en la parte de automations y los tenants, ¿de acuerdo? Toda la parte de gobernanza interna de la cloud, aplicaciones, blueprints, los workloads, todo eso se ha mejorado bastante, se ha hecho de una manera mucho más inteligente y coherente quizá de la que había hasta ahora, y luego pues toda la parte de experiencia de usuario. La idea es acercar todo ese automation a un look and feel muy parecido al que podemos trabajar habitualmente en nubes públicas, ¿de acuerdo? Eh, Habiendo resumido esa primera parte, paso ahora a la segunda. Sí es verdad que me quedan poquito tiempo, con lo cual, bueno, pues tenemos la parte de Kubernetes y la parte de inteligencia artificial. En la parte de Kubernetes es importante saber o es importante decir que em, seguimos trabajando para todo lo que es la parte de Kubernetes. Sabéis que ahora podemos desplegar nuevos workload domains para la parte de Kubernetes, donde el vSphere o el SX hace de supervisor, donde hay un clúster eh, que gestiona, un clúster Kubernetes que gestiona, y luego hay un montón de clústeres con los workers y con todo lo necesario, ¿de acuerdo? Con toda la parte de NetSpain. También está mejorado todo eso. A nivel de inteligencia artificial, hay varios puntos importantes, ¿de acuerdo? En la VCF9, eh, el PIFE, el famoso Private AI Foundation, pasa a ser Private AI Services, ¿de acuerdo? Y tiene distintos puntos importantes. El primero de ellos es que a partir de ahora el despliegue de un entorno de inteligencia artificial o un entorno de inteligencia artificial, como sabéis, conlleva un workload domain separado, ¿de acuerdo? A día de hoy seguimos sin poder juntar dentro de un mismo workload domain servidores o recursos físicos que vayan a hacer el supervisor y vayan a ejecutar Kubernetes de servidores físicos que vayan a ejecutar máquinas virtuales. Es decir, el workload domain de inteligencia artificial, al llevar un montón de carga de Kubernetes, es un workload domain completamente diferente. Si quiero meter un workload domain para máquinas virtuales, también lo puedo hacer. Pero si quiero evitar la ejecución de Kubernetes, tiene que ser un workload domain completamente separado. Esa ejecución de workload domain para entornos de inteligencia artificial se hace muchísimo más fácil eh, con este VCF9. Paso ahora a hablaros un poquito de cómo sería el Private AI Services que tenemos actualmente. Sabéis que directamente tenemos un acuerdo con NVIDIA para poder realizar este tipo
para poder ejecutar este tipo de cargas de trabajo de una manera óptima, ¿de acuerdo? Nosotros no nos metemos en la parte de desarrollo de inteligencia artificial, LLMs y demás. Simplemente lo que hacemos es de alguna manera posicionar nuestra infraestructura como una infraestructura válida para gestionar o para poder ejecutar ese tipo de cargas de trabajo. Y además facilitando el despliegue de servicios necesarios para la ejecución de entornos con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En ese sentido, la parte que nosotros aportamos a todo el entorno de VMware NVIDIA es la parte de estos cuatro pilares, ¿de acuerdo? Estos cuatro pilares, el primero de ellos es el Deep Learning VMs, ¿de acuerdo? Nosotros somos capaces de desplegar máquinas virtuales ya con prácticamente todo lo necesario para lo que es la parte de la instalación o ejecución de entornos de inteligencia artificial. Es decir, todo lo que es la parte de herramientas que me permiten la posibilidad de interactuar con entornos de inteligencia artificial, herramientas que me permiten entrenar esa inteligencia artificial, con todos los drivers necesarios para todo lo que es la parte de poder gestionar la GPU que hay por debajo y con todos los drivers especializados para gestionar tanto la CPU como para poder, la GPU como para poder atacar esa GPU con los modelos que yo pudiera tener anteriormente o por fuera. Es decir, sería como si dijéramos eh, un primer paso, o el acceso fácil a un primer paso para poder empezar a desplegar o empezar a entrenar o empezar a trabajar con inteligencia artificial a través de esta Virtual Machine que, como digo, tiene contenido todo lo necesario eh, para poder trabajar ya con las GPUs y con entornos o modelos de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hay una serie de herramientas que además aporta NVIDIA que se cargan en el primer boot de esta máquina virtual. Es, ¿Por qué digo que es fácil? Porque evidentemente uno de los capas importantes de este Private AI Services es la parte de automation, ¿de acuerdo? Con todo este Private AI Services lo que se hace es cargar dentro del automation que hemos visto un catálogo de servicios que me permite el despliegue rápido de todas estas características, ¿de acuerdo? Otro punto importante es el Vector Database. Y esto es muy, muy, muy importante para todo lo que es la parte del Retrieval Augmented eh, Generator, ¿de acuerdo? Me parece que se llama, es el RAG, ¿de acuerdo? El RAG lo que me permite es, de alguna manera, hacer que nuestro chatbox parezca especializado, ¿de acuerdo? Al final, en el chatbox, lo que hacemos, o lo que hacemos habitualmente, es hacerle una pregunta. Y el chatbox, un chat GPT, un Copilot o cualquiera de ellos, a esa pregunta nos contesta con lo que es su LLM entrenado con la herramienta o con la información generalista que nosotros tenemos. Evidentemente, si yo estoy dentro de mi entorno laboral, quiero que la respuesta que me dé ese chatbot, ese GPT, ese Copilot o ese modelo LLM que yo me he descargado de la web y al cual estoy medianamente entrenando, me dé una respuesta más contextualizada. Para ese tipo de respuestas contextualizadas, lo que hacemos es utilizar ese RAG, ¿de acuerdo? El RAG lo que no deja de ser una herramienta o una base de datos, ¿de acuerdo? Vectorial, que me permite contextualizar la pregunta que yo le estoy haciendo. Con lo que yo pregunto, esa pregunta va directamente a esa base de datos de vectores que me va a permitir la posibilidad de establecer un contexto apropiado, porque esa base de datos es mía, un contexto apropiado a la pregunta que le estoy dando, y una vez que ya tengo esa pregunta filtrada por esa base de datos vectorial y con la información en los sitios que yo considero que tiene que buscar, ya sí voy al LLM. Y el LLM es el que me devuelve a mí la respuesta ya perfectamente enfocada a lo que yo realmente estoy buscando. Lo importante o el punto fuerte en que tiene Broadcom aquí es que a través del Data Service Manager que está incluido en VCF, somos capaces de ir por y una extensión de PG Vector que también está en VCF que nos permite de alguna manera desplegar esa base de datos vectorial de una manera sencilla, ¿de acuerdo? El otro punto importante es que nos simplifica en mucho todo lo que tiene que ver eh, la administración de estos entornos, ¿de acuerdo? Porque se hace directamente desde la parte de automation, como digo, es una de las capas principales que tiene este, este Pipe, ¿de acuerdo? Esa capa de automatización que me permite de alguna manera desplegar eh, todo lo relacionado con el entorno de inteligencia artificial y que me permite consumir
componentes de inteligencia artificial de una manera rápida y sencilla. Toda la parte de Kubernetes, toda la parte de integración con las GPUs que hay por debajo, el cómo se gestionan esas GPUs en base a los acuerdos que tenemos con NVIDIA, cómo partimos esas CPUs, si es por tiempo, si es por slices, si es para una máquina, si es para dos. Todo ese tipo de características ya viene de alguna manera predefinida de saque. Que sí que es verdad que nos puede o no nos puede valer desde un principio, al final, pero también es verdad que es bastante flexible y puedo eh, em, diseñarla y puedo de alguna manera arquitecturarla de la manera en la que realmente yo la vaya a poder empezar a utilizar. Y la otra, el Pipe, es que me va a dar soporte a todo lo que tiene eh, que ver, me va a dar nuevas capacidades de la parte de automation que me va a permitir la posibilidad de automation, perdón, de operation, que me va a permitir la posibilidad de gestionar de una manera mucho más eficiente todo lo que tiene que ver con las GPUs. Niveles de uso de GPUs, reservas de uso de GPUs, proyecciones de uso de esas GPUs, eh, ver en qué estado están, si hay GPUs que se utilizan mucho, si hay GPUs que se utilizan poco, evidentemente. Se hace desde un punto de vista en el que las GPUs son un entorno muy, muy, muy costoso, ¿de acuerdo? Son componentes muy costosos y por tanto optimizar el rendimiento de estos componentes que realmente cuestan un montón se hace crítico para muchas empresas. Y esto sería la parte del PIPE. Me he pasado unos minutos. eh, por mi parte, acabo ya. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna...?